Antes de empezar, ya comenta de dónde nos ves y suscríbete para fortalecer el canal. Nos arredores do distrito Krylatskoye, em Moscou, onde o frio parece impregnar até os ossos mais resistentes, Esperança Morales seguia todos os dias pela mesma trilha entre o metrô e o centro aquático Zarina. A essa altura do inverno, o sol mal nascia antes das 9 e ela já havia terminado metade do turno. Com 27 anos e uma rotina pesada, Esperança preferia o silêncio da madrugada às perguntas do dia. Como assistente de manutenção noturna, seu trabalho era invisível. Ninguém lhe dirigia a palavra, ninguém lhe perguntava o nome. Atravessava os corredores com um pano na mão, fones no ouvido e um casaco 2 vezes maior que seu corpo. Vivia com a avó, Dona Socorro, em um apartamento minúsculo que cheirava a chá de camomila e pomada para reumatismo. A avó costumava dizer que Esperança escutava a água como quem escuta uma mãe. Mas lá em Moscou, ninguém queria escutar nada. El Zarina era imenso e reluciente, com 6 piscinas olímpicas, laboratórios de biomecânica e salas de recuperación comparables a clínicas privadas. Esperanza ya había limpiado sangre, vómito y hasta lágrimas escondidas en los vestuarios, y nunca comentó con nadie. Sabía guardar el silencio de los demás, como pocos sabían. Creía que eso la mantenía segura, invisible. Era una regla que había aprendido desde el primer día en suelo ruso. Quien habla demasiado, pierde oportunidades que ni sabía que tenía. Pero había una excepción a aquella rutina mecánica. Una vez por semana, cuando el turno estaba más tranquilo, ella se quitaba los tenis, se remangaba el pantalón hasta las rodillas y se permitía sumergirse por unos minutos. Lo hacía a escondidas, en una de las piscinas secundarias, después de verificar que nadie estuviera cerca. Aquellas inmersiones no eran para nadar, sino para recordar. Recordar México, los ríos de la infancia, a su abuela joven lavando paños a la orilla del agua. En aquella madrugada en 1900, que todo empezó a cambiar, Esperanza llegó al Zarina poco antes de la 1 de la mañana. Lloviznaba y tenía el dobladillo del pantalón empapado. Doña Socorro le había entregado un pequeño rosario de madera, diciendo simplemente, «Hoy, escucha con más atención». Ella no entendió el aviso, pero guardó el objeto en el bolsillo del abrigo y siguió la rutina de siempre. A las 4 de la mañana, habiendo fregado ya 3 vestuarios y reabastecido todos los baños con papel, decidió sumergirse. La piscina secundaria estaba iluminada solo por las luces de emergencia. Entró en silencio, sin ruido, como si el cuerpo supiera que allí no era lugar para la prisa. Sus movimientos no eran técnicos, sino orgánicos, mezcla de danza y flotación. No imitaba estilos conocidos, solo seguía impulsos. Fue así como Víctor Mikhailov la vio, parado en lo alto de las gradas, sosteniendo una carpeta de informes y olvidando completamente por qué había vuelto al centro a esa hora. Víctor se quedó allí parado, como si observar fuera más importante que actuar. Exatleta olímpico con 2 bronces y una plata en su currículum, él conocía cada movimiento técnico de la natación moderna, pero lo que vio en Esperanza era diferente. No tenía la precisión de un crawl o la fuerza de una mariposa perfecta, pero había allí una relación con el agua que él no veía desde sus primeros días como nadador. Ella no parecía estar cumpliendo un ejercicio, sino comunicándose con el agua, respondiendo a sus toques. Cuando Esperanza percibió la presencia de él, dejó de nadar abruptamente y se quedó sin saber qué decir. Subió las escaleras de la piscina avergonzada, el rostro mojado mezclando cloro y vergüenza. «No le cuentes a nadie», fue todo lo que pudo decir, aún jadeando. Víctor solo asintió. Pero en aquel instante algo ya había sido quebrado. El muro invisible entre el técnico y la limpiadora. En los días siguientes, Esperanza evitó nadar. Sentía vergüenza de lo que Víctor pudiera pensar,
aunque él no había hecho ningún comentario ni cambiado su postura con ella. Lo que ella no sabía era que, desde aquella madrugada, el técnico andaba con la imagen de sus movimientos en la cabeza. Mientras asistía a los entrenamientos de jóvenes atletas prometedores, su mente volvía a la mujer que limpiaba vestuarios y nadaba como quien rezaba. Un nombre en particular se destacaba en su lista de preocupaciones: Alexei Zubov, el chico prodigio de 19 años que en los últimos meses venía acumulando fallas, peleas y entrenamientos frustrados. Alexei era rápido, fuerte, pero emocionalmente inconstante. Y Víctor ya había intentado de todo: entrenamientos diferenciados, cambios en la alimentación, hasta consultas con psicólogos del centro. Nada parecía funcionar. El técnico, que raramente creía en métodos no ortodoxos, comenzó a considerar algo impensable. Quizás el bloqueo de Alexei no fuera físico, quizás fuera falta de escucha, falta de agua. Alexei Zubov era el tipo de nadador que le gustaba recibir aplausos incluso antes de saltar a la piscina. Provenía de una familia influyente. Su padre era un coronel retirado y su madre una exgimnasta famosa. Desde pequeño, el niño nadaba con fotógrafos cerca. Creció escuchando que sería medallista olímpico antes de los 21, y por mucho tiempo lo creyó. Pero en los últimos entrenamientos algo se torció. Sus virajes eran lentos, su ritmo irregular. Peor aún, se negaba a cualquier intento de corrección emocional. Le parecía una tontería cuando le decían que necesitaba sentir más el agua. Cuando Víctor, con cuidado y cierta vacilación, comentó sobre una mujer del equipo de limpieza que nadaba con una suavidad rara, Alexei se rió a carcajadas. ¿Quieres que aprenda con la limpiadora ahora?, se burló. Pero el comentario siguió resonando en su cabeza. La noche siguiente apareció más temprano en el centro, fingiendo que solo estaba calentando, pero con los ojos atentos en los pasillos. Quería verlo con sus propios ojos. Esperanza no se dio cuenta de inmediato de que estaba siendo observada. Esa era una de las noches en que doña Socorro había discutido con la vecina por el calentador, y el ambiente en casa estaba tenso. Llegó más callada de lo habitual. Evitó el comedor y se lanzó al trabajo con prisa, como si cansar el cuerpo fuera una forma de calmar la mente. Solo entró en la piscina después de las 4, tras haber terminado con los paños y reabastecido la sala de primeros auxilios. Nadó sin un ritmo fijo, con los ojos cerrados la mayor parte del tiempo. Fue entonces cuando Alexei apareció en la esquina, detrás de la puerta de acrílico de la grada técnica. Él no sabía qué esperaba ver, pero no era aquello. La mujer que él imaginaba como una curiosa se reveló como una fuerza silenciosa. Ningún entrenador le había hablado de ese tipo de movimiento. Ella no dominaba estilos, los ignoraba con una calma casi insolente. A la mañana siguiente, Alexei apareció para el entrenamiento con una mirada diferente. No comentó nada con Víctor ni con sus compañeros, pero estaba claramente desconcentrado. Intentó repetir algunos de los movimientos que había visto en Esperanza, sin éxito. En la tercera zambullida salió furioso del agua, gritando que el cronómetro estaba mal. Víctor solo observó. El muchacho estaba afectado, y eso, aunque incómodo, era un avance. Por la noche, Esperanza fue sorprendida por Alexei en el vestuario masculino, donde ella reponía los productos de limpieza. Él llegó riendo, sarcástico. «¿Eres la sirena invisible?», dijo en un ruso lento, casi despectivo. Ella, asustada, respondió en español sin darse cuenta. Él insistió, ahora en inglés. «¿Crees que podrías hacer los 200 medley?» Ella dudó, confusa. «Es solo para saber si eres tan buena como pareces». El tono era provocador, cargado de ironía, pero Esperanza respondió con un simple y firme «sí». El silencio después de eso duró más de lo necesario. Esperanza no tenía la menor idea de lo que era un 200 medley. Después de que
Alexei se fue. Todavía con esa sonrisa burlona en el rostro, ella pasó la noche rumiando la conversación. Cuando llegó a casa, investigó en un celular antiguo, con Wi-Fi prestado del vecino, lo que significaba aquello. Descubrió que se trataba de una prueba exigente, compuesta por 4 estilos: mariposa, espalda, pecho y crawl, nadados en secuencia. Sintió el estómago revolverse. Nunca había aprendido los estilos oficialmente, mucho menos había hecho una prueba completa. Pero también sintió otra cosa, algo extraño, parecido a la voluntad. No era para impresionar a Alexei ni a Víctor. Era como si necesitara demostrarse a sí misma que aquel cuerpo, acostumbrado al fregado y a la invisibilidad, aún podía ser recordado por el agua. Comentó con doña Socorro en el desayuno, y la anciana solo asintió diciendo: «Los ríos no preguntan si pueden pasar, ellos pasan». Esperanza entendió que no podía retroceder. La noche señalada, a las 5 de la mañana de un viernes silencioso, la piscina central fue abierta para los dos. Víctor consiguió autorización informal con el guardia nocturno, prometiendo que sería solo una actividad interna sin registros oficiales. Había pocas personas presentes: 2 técnicos curiosos, una fisioterapeuta que había escuchado rumores y el propio Víctor, quien discretamente colocó el celular en el soporte de la grada. Alexei entró primero, usando su traje de competición y gorro personalizado. Esperanza llegó con un traje de baño sencillo, sin gorro, con cintos en el cabello recogido en un moño improvisado y una bata prestada de la lavandería. Ninguno de los dos dijo nada. Cuando Víctor silbó, Alexei salió disparado con fuerza. Ella se sumergió unos segundos después, sin prisa. El silencio era absoluto, excepto por los sonidos del agua cortada. Quien asistía percibió, incluso en los primeros 50 metros, que no se trataba de una broma. Ella podría no tener técnica refinada, pero su resistencia y control eran inexplicables para alguien sin entrenamiento. El giro del primer estilo, de mariposa a espalda, fue el momento en que Esperanza comenzó a ganar terreno. Alexei había salido al frente, como era de esperar, con movimientos potentes y rápidos, pero al alcanzar la segunda vuelta, su fuerza comenzó a ceder. Él había entrenado demasiado en los días anteriores, intentando probar algo. Ya Esperanza nadaba con respiración controlada, pareciendo bailar bajo la superficie. Víctor observaba en silencio, con los ojos bien abiertos. Ninguno de los dos atletas parecía ser consciente de la audiencia improvisada. Para Alexei, el desafío era una provocación. Para ella, era casi un ritual. En el tramo de braza, la diferencia entre ellos desapareció. Esperanza pasó a nadar lado a lado con el muchacho, sin mirarlo una sola vez. En la grada, el cronómetro registraba cada vuelta. Cuando los dos tocaron el borde final, después de los últimos 50 metros de crawl, fue posible escuchar un leve suspiro colectivo. Ella había ganado por 0,89 segundos. Alexei permaneció dentro del agua por unos segundos, inmóvil, mirando el techo del Sarina como si intentara entender lo que acababa de suceder. Esperanza, por otro lado, salió de la piscina con calma, tomó su toalla y comenzó a secarse los brazos. No había celebración en su rostro ni provocación, solo una extraña serenidad, como si hubiera reencontrado algo perdido. Víctor no contuvo una discreta sonrisa. La fisioterapeuta comentó en voz baja: «Ella no nada por competición». Y nadie lo contradijo. Alexei finalmente salió del agua sin mirarla. No dijo nada. La tensión en el aire era palpable, pero Esperanza ya estaba tomando su bolsa de plástico y dirigiéndose al fondo del centro, donde aún necesitaba limpiar 2 vestuarios. Antes de desaparecer por el pasillo, Víctor la alcanzó y dijo en voz baja: «¿Sabes lo que hiciste?». Ella solo respondió: «Hice lo que siempre hago».
Aquella mañana terminaría diferente a todas las demás. A la mañana siguiente, el video que Víctor había grabado ya circulaba discretamente entre entrenadores y profesionales del Sarina. Él no había publicado nada en redes sociales, pero bastó con mostrar el fragmento a un colega del comité técnico para que el contenido comenzara a difundirse. El video duraba poco más de 2 minutos y mostraba claramente la superación de Esperanza sobre Alexei. Lo que más llamaba la atención, sin embargo, no era solo la victoria, sino la forma en que ella nadaba, sin esfuerzo aparente, sin técnica formal, pero con una conexión instintiva que impresionaba incluso a los especialistas. En pocas horas, Esperanza dejó de ser solo la mexicana callada del turno nocturno. En los pasillos comenzaron los cuchicheos. Un preparador físico le ofreció una bebida energética, algo que nunca había sucedido. Un atleta más joven le preguntó con vergüenza si ella podría enseñar ese movimiento del brazo. Ella agradeció, sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Pensaba que era un error. Pero no todos reaccionaron con admiración. Hubo quienes vieron en aquello una afrenta al prestigio del centro. Una limpiadora, sin formación, derrotar al atleta más prometedor del equipo juvenil. Para algunos entrenadores, aquello ponía en tela de juicio años de jerarquía. Alexei tampoco lo llevó bien con la repercusión. Pasó 2 días sin aparecer en los entrenamientos e ignoró los mensajes de Víctor. Algunos atletas se burlaron de él a sus espaldas, otros fingieron que nada había pasado. Esperanza, por su parte, mantuvo la rutina. Continuaba limpiando los mismos vestuarios, cargando los mismos cubos, pero ahora con ojos siguiéndola por los pasillos. Cuando Víctor la encontró cerca del bebedero del ala técnica y le preguntó si aceptaría participar en un entrenamiento supervisado con el equipo universitario, ella no supo qué decir. Dijo que necesitaba pensarlo. Esa noche, en casa, se lo contó todo a su abuela. Doña Socorro se quedó en silencio por un tiempo y después solo dijo: «El agua ya te ha respondido». La indecisión de Esperanza no fue una sorpresa. La propuesta de Víctor significaba más que un simple cambio de rutina. Era una invitación a abandonar la comodidad de la invisibilidad y enfrentar la exposición pública. En su mente, aún palpitaban las voces silenciosas de las mujeres de su familia, aquellas que vivieron en los márgenes de los ríos mexicanos, jamás reconocidas, pero esenciales. En el apartamento estrecho, doña Socorro preparaba té mientras Esperanza lo contaba todo, sus ojos brillando con dudas y esperanza mezcladas. «El agua siempre sabe dónde llevar a quien confía», dijo la abuela, con la voz temblorosa, como si estuviera revelando un secreto antiguo. Aquella noche, Esperanza durmió poco. El silencio de la habitación parecía resonar la decisión que necesitaba tomar. Dejar el trabajo nocturno para entrenar con jóvenes atletas, enfrentar la hostilidad de quien la veía solo como limpiadora, o permanecer en el lugar seguro que conocía tan bien. A la mañana siguiente, ella despertó decidida. Se levantó temprano, antes del amanecer, y fue hasta el Sarina para hablar con Víctor. Él la esperaba en el vestuario masculino, un lugar sencillo donde podrían conversar sin ser interrumpidos. El técnico, ahora menos formal, le ofreció una sonrisa alentadora y dijo: «Tú ya eres parte de este equipo, Esperanza, no por un título, sino por algo que va más allá de la técnica». Ella sintió un peso salir de sus hombros, pero también la presión creciente de demostrar su valía. Los primeros entrenamientos fueron difíciles, no solo por el esfuerzo físico, sino por la mirada curiosa, a veces crítica, de colegas y entrenadores. Alexei, que inicialmente evitaba el contacto, comenzó a observar de lejos, sus pensamientos confusos mezclando orgullo y resentimiento. Aún así, aquella mañana, Esperanza sintió algo nuevo, una pequeña chispa de pertenencia. El ritmo de los entrenamientos nocturnos
era agotador. Mientras la mayoría de los atletas descansaba, Esperanza se dedicaba a aprender los fundamentos que jamás había tenido la oportunidad de estudiar. Cada brazada, cada viraje, era un desafío contra el tiempo y contra el cuerpo cansado después del turno de limpieza. Alexei, aunque aún reacio, comenzó a aparecer con más frecuencia. Inicialmente, sus encuentros con Esperanza estaban cargados de tensión, palabras duras y miradas desconfiadas. Pero poco a poco, la barrera entre ellos fue cediendo. Él comenzó a intentar reproducir sus movimientos, a veces de forma torpe, otras veces con una atención que pocos técnicos lograban arrancar. Víctor observaba todo con una mezcla de sorpresa y satisfacción. La asociación que se formaba allí no era solo deportiva, sino también humana. Un intercambio inesperado entre dos personas que por motivos diferentes necesitaban reinventarse. Con el paso de las semanas, la fama de Esperanza crecía silenciosamente en el Zarina. Ya no era solo la limpiadora que nadaba bien, se había convertido en un símbolo de resistencia para algunos, un desafío para otros. El ambiente de élite, antes tan rígido y excluyente, comenzaba a mostrar fisuras. Durante un entrenamiento particularmente difícil, cuando Alexei casi se rindió, fue Esperanza quien lo sacó de la desesperación con una frase sencilla: «El agua no espera, y nosotros tampoco podemos esperar». Ella no intentaba ser entrenadora, simplemente compartía la verdad que sentía en su cuerpo y en su espíritu. Para muchos, aquello sonaba como una llamada a reevaluar prioridades, a escuchar más que a gritar órdenes. E incluso los más escépticos comenzaron a notar que, en las noches silenciosas, la piscina era el escenario de una transformación que iba más allá de las medallas. La tensión entre Alexei y Esperanza aún existía, pero ahora tenía un tono diferente. Durante los entrenamientos, él la desafiaba a mejorar, y ella aceptaba, no para competir con él, sino para entender hasta dónde podía llegar. Era una relación construida en el esfuerzo, en el silencio compartido y en las pequeñas victorias que nadie más veía. Un día, después de un entrenamiento especialmente difícil, Alexei confesó que nunca se había sentido tan presionado, no solo por el deporte, sino por expectativas externas. Esperanza escuchó, no juzgó. En ese momento, él percibió que no necesitaba ser perfecto, que había espacio para el error, para la vulnerabilidad. A partir de ahí, la atmósfera cambió. Se convirtieron en compañeros, no rivales, y ese cambio sutil comenzó a influir en todo el grupo de nadadores que pasaron a mirar a la limpiadora con otros ojos, ojos que veían historia, lucha y coraje. Mientras tanto, fuera del Zarina, la vida de Esperanza seguía al mismo ritmo discreto, pero con nuevos colores. En casa, doña Socorro notaba pequeños cambios en su nieta, un brillo diferente en la mirada, una postura más erguida, un cansancio cargado de propósito. La abuela seguía contando historias de las mujeres de la familia, mujeres que nunca habían salido de sus pueblos, pero que llevaban una fuerza ancestral. Esperanza escuchaba, se nutría de esa herencia invisible y la transformaba en determinación. La idea de competir oficialmente, participar en campeonatos, aún parecía distante, casi un sueño imposible. Pero en el fondo, esa conexión con el agua, con su propia historia, hacía que lo imposible fuera menos aterrador. Moscú era una ciudad fría, pero dentro de ella, algo en Esperanza comenzaba a calentarse. Los días se convirtieron en una mezcla de rutinas intensas y pequeños descubrimientos. Esperanza seguía cumpliendo sus turnos nocturnos de limpieza, pero también dedicaba cada instante libre a los entrenamientos. Su cuerpo, antes acostumbrado a movimientos repetitivos y cansados, comenzaba a responder de forma diferente.
Descubría músculos que nunca supo que tenía y sentía el agua como nunca antes. Al mismo tiempo, las relaciones en el Sarina se transformaban. Algunos atletas comenzaron a pedirle consejos sobre cómo lidiar con la presión, encontrando en Esperanza una oyente atenta y una presencia silenciosa. El centro, que siempre había sido un espacio de competición feroz, comenzaba a mostrar señales de que allí había algo más grande que medallas y récords. Había humanidad. Sin embargo, no todo era fácil. Había días en que el cansancio del trabajo nocturno parecía vencer la voluntad de entrenar. En el apartamento pequeño, doña Socorro se preocupaba por la salud de su nieta, que apenas podía dormir y parecía cada vez más exhausta. Las cuentas por pagar no dejaban de llegar y la incertidumbre sobre el futuro pesaba en el aire. Pero era precisamente en esos momentos cuando Esperanza encontraba fuerza en las historias de su abuela, en los relatos de las mujeres que enfrentaron dificultades invisibles, pero nunca se rindieron. Ella sabía que su camino no sería sencillo, pero también sabía que no estaba sola. El agua, que corría silenciosa y constante, era su mayor refugio y su mayor inspiración. En aquella semana, una noticia inesperada sacudió el Sarina. Uno de los patrocinadores importantes amenazaba con retirar su apoyo debido a los resultados inestables del equipo juvenil. El ambiente en el centro se volvió tenso, con entrenadores discutiendo estrategias para asegurar que los atletas recuperaran su forma a tiempo. Alexei sintió la presión aumentar y su comportamiento osciló entre la frustración y la agresividad contenida. Pero Esperanza, ahora vista por muchos como un símbolo de resiliencia, tomó una decisión. Se ofreció a ayudar al grupo a entrenar fuera del horario oficial, aunque eso significara sacrificar algunas horas de sueño. Era una apuesta arriesgada, pero para ella, nadar ya no era solo una actividad física, era una forma de resistencia, demostrar que la fuerza venía de dentro y podía cambiarlo todo. Los entrenamientos extras comenzaron a las 3 de la mañana, cuando el centro estaba completamente vacío. Esperanza y Alexei nadaban lado a lado, a veces en silencio, otras intercambiando pocas palabras. La relación entre ellos ya no estaba marcada por la provocación, sino por el respeto mutuo. Ella le enseñaba a sentir el agua, a percibir cada movimiento sin dejarse dominar por la ansiedad. Él, por su parte, desafiaba su resistencia y fuerza. Para los dos, aquellas horas escondidas eran un escape de la presión que pesaba sobre sus cabezas. Y poco a poco, el cuerpo de Alexei comenzó a responder. Los giros mejoraron, el ritmo se estabilizó, y la confianza volvió a brillar en los ojos del joven atleta. Era el comienzo de una transformación que nadie podría prever. La noticia de la asociación entre Esperanza y Alexei comenzó a extenderse por el Sarina, provocando reacciones variadas. Algunos atletas no podían ocultar su incomodidad al ver a la limpiadora al lado del nadador estrella, especialmente porque los resultados comenzaban a mejorar visiblemente. Los entrenadores, por su parte, se dividían entre el escepticismo y la esperanza. Víctor, quien seguía todo de cerca, sabía que aquello trascendía el deporte. Era una revolución silenciosa contra las barreras invisibles del centro. Esperanza, por su parte, intentaba mantener la sencillez de siempre. No buscaba fama ni reconocimiento, solo la oportunidad de hacer aquello que amaba, algo que la conectaba con sus raíces, con su abuela y con las aguas de México que nunca había olvidado. Con cada entrenamiento sentía crecer la certeza de que, a veces, las mayores fuerzas provienen de las historias que nadie imagina. Mientras tanto, en casa, doña Socorro notaba los cambios físicos y emocionales en su nieta. Incluso con las noches de sueño interrumpidas, el cuerpo de Esperanza parecía más fuerte y su postura transmitía una nueva confianza.
Pero la preocupación de la abuela iba más allá del cansancio. Sabía que el mundo que Esperanza estaba enfrentando era implacable y lleno de trampas. A menudo recordaba las historias de las mujeres de la familia, que tuvieron que luchar contra prejuicios e injusticias para mantener viva la memoria de quienes eran. El agua siempre encuentra un camino, incluso cuando todo parece bloqueado, decía Socorro. Esperanza absorbía esas palabras como un escudo invisible, listo para enfrentar las tormentas que aún vendrían. El mes significativo continuaba y el futuro, incierto, comenzaba a tomar forma de esperanza. Durante una sesión de entrenamiento especialmente difícil, un imprevisto cambió el ritmo del Zarina. Alexei, presionado para mejorar su rendimiento, sufrió una pequeña lesión en el hombro. La noticia corrió rápidamente por el centro y los entrenadores se mostraron aprensivos. Para muchos, aquello significaba una pausa en los entrenamientos y un tiempo para la recuperación. Pero para Esperanza, fue un llamado a actuar. Sin dudar, ella se ofreció a ayudar a Alexei con ejercicios de calentamiento y estiramiento, utilizando técnicas que había aprendido leyendo libros prestados en la biblioteca del centro. La presencia de ella, tranquila y firme, trajo un alivio inesperado para el joven nadador. La relación entre ambos dejó de ser solo profesional. Se convirtió en un apoyo mutuo ante los obstáculos físicos y emocionales que el deporte imponía. En ese momento, esperanzas y miedos se mezclaban, pero la voluntad de seguir adelante era mayor. En los días siguientes, la rutina de entrenamientos cambió para ambos. Alexei siguió las recomendaciones médicas y comenzó a trabajar con Esperanza en ejercicios que se enfocaban en la recuperación y el fortalecimiento del hombro. Ella, por su parte, dividía su tiempo entre el trabajo nocturno y los entrenamientos diurnos, cada vez más intensos. El cuerpo de Esperanza, que antes parecía frágil ante las exigencias del deporte, demostraba una resistencia sorprendente. El joven nadador, que aún luchaba contra su propia ansiedad y frustraciones, encontró en Esperanza una fuerza silenciosa que no dependía de medallas o trofeos. Poco a poco, construían una asociación basada en el respeto, la paciencia y la determinación. La transformación que comenzó con una mirada en la piscina nocturna ya tomaba forma concreta, y Moscú parecía, por primera vez, un lugar donde Esperanza podía ser más que una asistente de limpieza. Con el paso de las semanas, la imagen de Esperanza en el Zarina comenzó a cobrar fuerza no solo entre los atletas, sino también en el equipo técnico. Los entrenadores comenzaron a observarla con más atención, interesados en entender de dónde venía esa energía que parecía contagiar a todos a su alrededor. El video de su victoria contra Alexei, antes guardado a puerta cerrada, comenzó a ser discutido en reuniones internas como un ejemplo de resiliencia e intuición corporal. Aunque la mayoría todavía la trataba con cierta reserva, era imposible negar que algo estaba cambiando. Alexei, por su parte, se sentía dividido entre el orgullo y la dificultad de aceptar que la limpiadora a la que un día había despreciado ahora se convertía en su principal compañera de entrenamiento. Entre entrenamientos, conversaciones y silencios, ambos comenzaron a construir una relación que trascendía el deporte, una conexión marcada por la lucha compartida. Mientras tanto, fuera de las piscinas, la vida de Esperanza seguía marcada por pequeños desafíos diarios. La convivencia con Doña Socorro era un punto de equilibrio, donde las historias de la familia y la fe en días mejores le daban fuerzas para seguir. El invierno moscovita, implacable y gris, parecía reflejar las dificultades que ella enfrentaba, pero también acentuaba el brillo de los pequeños momentos de victoria. La nostalgia de México y de la infancia a orillas de los ríos seguía siendo constante, pero el agua que encontraba en el Zarina comenzaba a adquirir un significado diferente.
ya no solo memoria, sino posibilidad. A pesar del cansancio acumulado, la joven sentía que aquel mes significativo sería decisivo para su futuro, aunque aún no supiera exactamente cómo. El ambiente en el Tino Centro Zarina comenzaba a transformarse, aunque poco a poco y de forma sutil. Algunos atletas que antes ignoraban a Esperanza, ahora la saludaban con un tímido asentimiento. Había quienes aún mantenían la distancia, desconfiados de lo que veían como una amenaza a las estructuras tradicionales del centro, pero para ella eso poco importaba. Lo que importaba era el agua, que seguía siendo su lugar de encuentro consigo misma. En un entrenamiento particularmente silencioso, Víctor la observaba atentamente, mientras ella practicaba los movimientos que había aprendido, ahora con más técnica, pero sin perder la esencia de su natación intuitiva. Aquella noche, él pensó que, quizás, la verdadera fuerza del Zarina no residía en las medallas, sino en las historias invisibles como la de Esperanza, que apenas estaban comenzando a emerger. En esa misma semana, una decisión inesperada tomó por asalto los pasillos del centro acuático. Esperanza fue invitada a integrar oficialmente el equipo de nado artístico de la Universidad Estatal. La noticia le llegó a través de Víctor, quien le explicó que la comisión técnica había reconocido su talento y la voluntad de unir técnica e intuición. La invitación era más que un reconocimiento, era una oportunidad concreta de cambiar su vida. Al recibir la noticia, Esperanza sintió una mezcla de alegría y miedo. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, incluyendo el prejuicio y la presión por resultados. Pero, por primera vez, sintió que el agua, que la acompañaba desde la infancia y durante aquel mes intenso, sería su compañera en un verdadero viaje. En los días que siguieron a la invitación, Esperanza sintió el peso de la decisión que debía tomar. Aceptar significaba entrar en un mundo nuevo, lleno de reglas, técnicas y expectativas muy diferentes de su relación intuitiva con el agua. Por otro lado, negarse podría ser un retroceso, una rendición que ella no estaba dispuesta a enfrentar. Su abuela, siempre sabia, repetía que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él. En el silencio del pequeño apartamento, entre recuerdos de México y los ruidos distantes de la ciudad fría, Esperanza tomó su decisión. Aceptó la invitación no para buscar medallas o reconocimiento, sino para honrar la fuerza de las mujeres que vinieron antes que ella. Era una promesa silenciosa, pero firme, de que seguiría nadando. Ahora, ya no invisible. Las primeras semanas en el equipo de nado artístico fueron intensas y reveladoras. Esperanza se vio rodeada de atletas que tenían años de entrenamiento formal y expectativas claras. Al principio se sintió fuera de lugar, como si fuera una pieza que no encajaba. Los entrenamientos exigían disciplina, repetición y una técnica rigurosa, muy diferente de la libertad que había sentido en las madrugadas solitarias en el Zarina. Pero ella no se rindió. Aprendió a combinar su intuición con las técnicas enseñadas, buscando un equilibrio que la hiciera única. Su convivencia con las otras nadadoras fue desafiante. Algunas mostraban curiosidad, otras reserva. Pero poco a poco, Esperanza encontró su espacio. Cada movimiento en el agua era una danza de resistencia y adaptación, y ella sabía que aquel mes, aunque difícil, estaba construyendo algo que permanecería para siempre. En medio de aquel torbellino de cambios, Alexei mantuvo contacto con Esperanza. La relación entre ambos se había convertido en una de las pocas constantes en medio del caos del Zarina. Él, que antes la había despreciado, ahora la buscaba para compartir dudas, miedos y estrategias. Esperanza, por su parte, escuchaba con atención, ofreciendo apoyo sin juicios. La transformación de él reflejaba, en parte, la fuerza silenciosa que ella llevaba.
Cuando Alexei enfrentaba dificultades en competiciones o entrenamientos, era el recuerdo del nado de ella, de esa simplicidad y conexión profunda con el agua, lo que le ayudaba a reencontrar el enfoque. E incluso sin grandes palabras, entre miradas y gestos, ambos entendieron que aquella amistad improbable era una de las mayores victorias de aquel mes. El agua los unía, no solo como deporte, sino como símbolo de resistencia y renovación. Mientras tanto, en el Zarina, los rumores sobre la limpiadora que se había convertido en nadadora comenzaron a llamar la atención fuera de los muros del centro. Un periodista local, interesado en historias humanas que desafían los estándares, buscó a Víctor para saber más sobre Esperanza. Después de resistirse, el técnico cedió y permitió que el reportero acompañara uno de los entrenamientos. El texto que salió unos días después no solo destacó la superación de la joven mexicana, sino que también cuestionó las barreras invisibles que aún existen en el deporte de élite. Para Esperanza, la repercusión era aterradora y al mismo tiempo inesperadamente liberadora. Por primera vez, su historia no era solo un secreto entre las paredes del Zarina, sino una inspiración para quien creía que, incluso en las condiciones más adversas, es posible emerger y vencer. El impacto del artículo se sintió rápidamente. Personas de diferentes partes de la ciudad comenzaron a enviar mensajes de apoyo a Esperanza, ya sea a través de redes sociales o cartas anónimas dejadas en la portería del Zarina. Para ella, que siempre vivió en la sombra, este reconocimiento era nuevo y un poco incómodo, pero también le traía una sensación de pertenencia que nunca había experimentado. Algunos compañeros de trabajo comenzaron a tratarla con más respeto, mientras que otros aún se resistían a la idea de que una limpiadora pudiera destacarse en el deporte. Sin embargo, Esperanza se mantuvo enfocada en lo que realmente importaba: el agua y el entrenamiento. Con cada brazada, sentía que llevaba no solo su propia historia, sino la de tantas mujeres invisibles que, como ella, nadaban contra la corriente de la vida. La presión, sin embargo, aumentaba. El equipo técnico comenzó a exigir resultados más concretos, y Esperanza sintió la tensión crecer dentro del Zarina. Ya no bastaba solo con nadar por amor o conexión. Ahora necesitaba mostrar números, tiempo, medallas. Era un mundo nuevo y exigente que confrontaba sus raíces y su manera libre de encarar el agua. Las noches antes silenciosas se llenaron de expectativas y dudas. Ella conversaba con doña Socorro sobre esto, y su abuela, con la sabiduría de quien ha vivido mucho, le aconsejaba: el agua no se deja aprisionar. Esperanza, necesitas encontrar tu manera de ser libre, incluso dentro de las reglas. Esa frase se convirtió en un mantra, y en las madrugadas gélidas, mientras nadaba, ella intentaba equilibrar la presión y su esencia. El mes significativo estaba entrando en su recta final, y la rutina de Esperanza adquiría un ritmo propio. Las madrugadas de limpieza, los entrenamientos intensos, las conversaciones rápidas con Alexei y los momentos silenciosos en la piscina comenzaron a formar una especie de ritual que la mantenía firme. Durante un entrenamiento especial, el equipo universitario organizó una presentación interna para evaluar el progreso de cada atleta. Esperanza sintió el peso de las miradas atentas, de sus expectativas y de su propia ansiedad. Al entrar en la piscina, todo pareció disolverse. Cada movimiento fluía con naturalidad, como si el agua cargara todas las dudas y miedos. Al final, los aplausos fueron tímidos, pero sinceros. Para muchos, era la confirmación de que allí había más que una limpiadora intentando adaptarse. Había una nadadora que, a pesar de las dificultades, estaba lista para afirmarse. Aquel mismo día, después de la presentación, Alexei buscó a Esperanza en los bastidores. Él estaba diferente, más calmado,
menos arrogante. Con una sonrisa sincera, dijo que ella le había enseñado más que cualquier técnico podría. No solo sobre natación, sino sobre resiliencia, humildad y coraje. La conversación fue breve, pero cargada de significado. Para Esperanza, aquel reconocimiento era más valioso que cualquier trofeo. Aquella noche, al volver al apartamento con doña Socorro, sintió que el ciclo de aquel mes se cerraba de forma simbólica. El agua que la acompañaba desde niña seguiría guiándola, pero ahora ella sabía que ya no necesitaba ser invisible. Su lucha, marcada por sudor y silencio, se transformó en inspiración. Un recuerdo que, como una cicatriz emocional, enseñaba sin necesidad de explicación. Con el fin de aquel mes, significativo, Esperanza sintió el peso y la ligereza de todo lo que vivió. Las aguas de Moscú, que antes parecían frías y distantes, ahora se habían convertido en parte de su historia. Ella sabía que la jornada no terminaba allí, que nuevos desafíos la aguardaban, pero por primera vez se sentía dueña de su propio camino. En el trabajo, seguía haciendo su limpieza nocturna, pero con una mirada diferente, más consciente de su fuerza y valor. La relación con Alexei evolucionó hacia una amistad sólida, basada en el respeto y la admiración mutua. Las noches en el Sarina, que antes estaban llenas solo de esfuerzo solitario, ahora tenían ecos de compañerismo y esperanza. Esperanza aprendió que la superación no es un destino, sino un proceso continuo, hecho de pequeños pasos y grandes decisiones. Al compartir sus experiencias con doña Socorro, Esperanza descubrió que la historia de la familia no era solo un pasado distante, sino una herencia viva que la guiaba. La abuela, con sus ojos sabios y voz tranquila, siempre le recordaba que las mujeres que vinieron antes que ella habían enfrentado invisibilidad y silencio, pero nunca desistieron de luchar. Ese recuerdo fortalecía a Esperanza en los momentos de duda, recordándole que su propia lucha era parte de algo mayor. En el silencio del apartamento, entre el sonido de la lluvia y el crujido de las páginas de un libro antiguo, ella sentía una conexión profunda con sus raíces y con el futuro que aún estaba por venir. El agua continuaba fluyendo, constante, silenciosa, poderosa, como ella misma. Con la llegada del riguroso invierno en Moscú, las temperaturas bajaban y la rutina de Esperanza se volvía aún más desafiante. Las madrugadas de limpieza exigían más esfuerzo para enfrentar el frío cortante, y los entrenamientos debían ser aún más intensos para mantener el ritmo. Aún así, ella no se dejaba abatir. Cada brazada en el agua caliente del Sarina era un respiro, una pausa en la dureza de la vida cotidiana. Su abuela, doña Socorro, insistía en que se cuidara mejor, pero Esperanza sabía que esa batalla valía la pena. Entre los preparativos para el próximo campeonato universitario, ella se dedicaba a perfeccionar cada movimiento, intentando unir su intuición a la técnica exigida. Aunque el mundo a su alrededor pareciera implacable, la joven mexicana mantenía la fe silenciosa que llevaba desde niña. Una fe que no necesitaba ser explicada, solo vivida. En ese mes surgió una nueva oportunidad. La universidad ofreció una beca parcial a Esperanza, lo que le permitiría dedicarse aún más a los entrenamientos y a los estudios. Era un paso importante, pero también significaba enfrentarse a nuevas inseguridades. El ambiente académico y deportivo era competitivo, y muchos dudaban de su capacidad. La joven sabía que necesitaría demostrar su valía cada día, no solo en la piscina, sino también en el aula. Las presiones aumentaban, pero la conexión con el agua seguía siendo su refugio y fuente de fuerza. Recordaba las palabras de su abuela. El agua encuentra un camino incluso cuando todo parece cerrado. Y, con esa certeza, enfrentaba cada desafío,
decidida a no permitir que las dificultades apagaran su sueño. La presión del día a día en la universidad exigía un equilibrio delicado. Esperanza se vio dividida entre las demandas de los estudios, los entrenamientos exhaustivos y las responsabilidades del trabajo nocturno. Algunas noches, exhausta, pensaba en rendirse, pero el recuerdo de las mujeres de su familia, fuertes y resilientes, la impulsaba a continuar. Las clases eran desafiantes, especialmente por la barrera del idioma y las diferencias culturales, pero ella encontraba apoyo en compañeros que admiraban su determinación. En el Sarina, la presencia de Esperanza comenzaba a consolidarse como un símbolo de superación. Ya no era solo la limpiadora que nadaba, era una atleta, una estudiante, una mujer que llevaba consigo la valentía de quien lucha contra invisibilidades. Lo más significativo que había cambiado su vida seguía revelando nuevas capas de fuerza y esperanza. Los entrenamientos, a pesar de la rutina cansada, pasaron a ser momentos de libertad y descubrimiento. Esperanza sentía que, cada día, su cuerpo respondía mejor a los movimientos y su conexión con el agua se fortalecía. La técnica aprendida en la universidad comenzaba a integrarse a su manera intuitiva de nadar, creando un estilo único. El reconocimiento no venía solo de fuera, sino también de dentro, un sentimiento de pertenencia que ella nunca había experimentado. Incluso con la presión para obtener resultados rápidos, Esperanza resistía la idea de perder su esencia, recordando siempre el consejo de su abuela. Y, en medio del frío y la rutina implacable, ella encontraba en el agua un espacio de refugio, fuerza y esperanza. Un lugar donde podía ser verdaderamente ella misma, incluso cuando el mundo parecía querer apagarla. Las semanas siguientes trajeron desafíos inesperados. Un problema de salud de doña Socorro dejó a Esperanza preocupada y dividida entre el cuidado de su abuela y los compromisos en el Sarina y en la universidad. Las noches mal dormidas y la ansiedad comenzaron a pesar, pero ella se negaba a rendirse. El agua, que antes era solo un espacio para entrenar, se convirtió en un lugar de consuelo y renovación. En una madrugada fría, mientras nadaba sola, Esperanza sintió una fuerza interior que la impulsaba a seguir. La responsabilidad de honrar su historia y la de su abuela daba sentido a cada esfuerzo. Aunque cansada, sabía que esa fase difícil era temporal y que necesitaba encontrar equilibrio para continuar su camino. La resiliencia que llevaba dentro de sí comenzaba a hacerse visible para aquellos que la observaban. En el Sarina, la relación con Alexei pasó por una nueva fase. Él, ahora recuperado de la lesión, regresó con una postura diferente. La arrogancia que antes lo dominaba dio paso a una humildad difícil, pero genuina. Alexei reconoció públicamente el papel de Esperanza en su recuperación, y eso cambió el ambiente entre ellos. Comenzaron a entrenar juntos con más ahínco y respeto mutuo. Para los otros atletas, la asociación entre la limpiadora y el nadador se convirtió en un ejemplo de superación y colaboración. Víctor, satisfecho con el progreso, comenzó a considerar la posibilidad de inscribir a Esperanza en competiciones oficiales, algo que hasta entonces parecía lejano. El mes significativo no solo transformaba la vida de Mintosen, ella, sino que también impactaba todo el ambiente a su alrededor. A medida que se acercaban las competiciones oficiales, Esperanza comenzó a sentir una mezcla de ansiedad y emoción. Era la primera vez que participaría en un evento con el equipo universitario, y la presión era grande. Sin embargo, encontró fuerza en las pequeñas victorias del día a día, el apoyo de doña Socorro, el respeto ganado en el Sarina y la amistad con Alexei. Durante los entrenamientos, cada brazada era un recordatorio de su viaje y de la importancia de no rendirse.
El frío moscovita parecía menos implacable cuando recordaba las aguas de México que llevaba en su cuerpo y alma. La expectativa crecía, pero Esperanza sabía que, independientemente del resultado, aquel mes ya había cambiado su vida para siempre. La superación, pensaba ella, era más que una medalla. Era una conquista interna, silenciosa, profunda. El día de la competición, el ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. Esperanza sintió que su corazón se aceleraba al entrar en la piscina, pero buscó la calma en los recuerdos de la infancia, en las historias de su abuela y en la conexión que siempre había tenido con el agua. La prueba comenzó, y cada movimiento suyo fue una danza de fuerza, técnica y emoción. La platea, que inicialmente la observaba con sorpresa, pasó a seguir cada brazada con atención. Al terminar, el resultado no fue solo una posición en la competición, sino el reconocimiento de su lucha y dedicación. Esperanza ya no era invisible. Era una nadadora que contra todas las adversidades había encontrado su lugar, su ritmo, su voz. El agua la había acogido y transformado, y ella sabía que aquella era solo la primera de muchas conquistas. El regreso al Sarina, después de la competición, trajo una sensación diferente para Esperanza. Era recibida con miradas que mezclaban admiración y sorpresa, pero para ella lo más importante era el sentimiento interno de conquista. Las dificultades del mes pasado, las noches mal dormidas, los entrenamientos exhaustivos y la lucha contra la invisibilidad parecían adquirir sentido en ese momento. Doña Socorro, con una sonrisa silenciosa, sabía que su nieta había ido más allá de lo que muchos podrían imaginar. Las historias de las mujeres de la familia, que antes parecían distantes, ahora se entrelazaban con la realidad de Esperanza, creando una narrativa de fuerza y resistencia. Moscú, a pesar del frío y la distancia, empezaba a parecer un poco más como casa, un lugar donde su viaje de superación continuaría guiada por el flujo constante del agua y por el legado que llevaba. En el Sarina, la rutina volvió a la normalidad, pero la transformación de Esperanza era visible. Entrenadores y atletas comenzaron a verla no solo como la limpiadora o la novata del equipo, sino como una referencia de determinación. Alexei seguía a su lado, ahora como amigo y compañero de entrenamiento, reforzando que aquella jornada no era solitaria. Las conversaciones entre ellos, antes breves y formales, se convirtieron en momentos de intercambio y aprendizaje. La joven nadadora comenzaba a planear sus próximos pasos, consciente de los desafíos que aún enfrentaría, pero confiada en la fuerza que había construido. El agua seguía siendo su refugio, su vínculo con el pasado y el futuro. Y a pesar de las dificultades, Esperanza sentía que estaba exactamente donde debía estar, lista para seguir nadando contra la corriente. La noticia de la participación de Esperanza en las competiciones universitarias seguía resonando fuera del Sarina, y su historia inspiraba a personas de diferentes orígenes y edades. En un evento local fue invitada a compartir su experiencia en una mesa redonda sobre superación y diversidad en el deporte. A pesar de su timidez natural, Esperanza aceptó la invitación, viendo en la oportunidad una forma de dar voz a tantas personas invisibles que, como ella, luchaban por ser reconocidas. Su discurso simple y directo tocó los corazones de muchos, mostrando que la superación no se logra solo con grandes gestos, sino también con pequeñas batallas diarias. La joven mexicana, que llegó a Moscú como limpiadora, ahora se convertía en un símbolo de esperanza y cambio, llevando no solo sus propios sueños, sino también los de su familia y comunidad. Mientras tanto, el invierno moscovita se intensificaba y las temperaturas bajaban más de lo que Esperanza podría imaginar. El frío extremo hacía de cada salida de casa un desafío, pero también
reforzaba su determinación. En las madrugadas heladas, mientras caminaba hacia el Zarina, sentía la fuerza del viento como un recordatorio constante de las dificultades que ya había superado. El entrenamiento continuaba siendo riguroso, y la joven nadadora desarrollaba una resistencia que iba más allá de lo físico. Con cada brazada, dejaba atrás no solo el frío, sino también las dudas y el miedo. El mes significativo estaba llegando a su fin, y a pesar de las incertidumbres del futuro, Esperanza sentía que había encontrado algo más grande que ella misma, una pasión, una identidad, un propósito que la haría seguir adelante. Durante las últimas semanas, Esperanza comenzó a percibir que su cuerpo y mente estaban cambiando de forma profunda. La combinación de trabajo, estudios y entrenamientos era agotadora, pero también moldeaba una nueva versión de sí misma, más fuerte, más segura y más determinada. Las noches en el Zarina ya no eran solo tareas que cumplir, sino momentos donde podía reconectarse con su verdadero yo. La técnica que aprendía en la universidad complementaba su intuición natural, y el resultado comenzaba a aparecer en su desempeño. A pesar de las dificultades financieras y el peso de las responsabilidades, ella sentía que todo aquello valía la pena. Cada pequeño avance era una victoria silenciosa, una prueba de que la superación no necesita ser grandiosa para ser real. Y, en el fondo, Esperanza sabía que aquel mes no era un punto final, sino un comienzo. Al final del mes, una ceremonia simbólica marcó el cierre de aquel ciclo intenso. La universidad organizó un evento para reconocer el esfuerzo de los atletas y estudiantes, y Esperanza fue llamada al escenario para recibir una mención especial. No era un premio de primer lugar, sino algo mucho más significativo: el reconocimiento de su trayectoria, su lucha y su impacto en la comunidad deportiva. Al mirar a la platea, vio rostros conocidos, compañeros, entrenadores, Alexei y, claro, Doña Socorro, que había viajado especialmente para estar allí. El momento estuvo cargado de emoción contenida, una mezcla de orgullo y gratitud silenciosa. Esperanza sintió que, allí, ante aquellas miradas, su invisibilidad finalmente comenzaba a desvanecerse, dando paso a una presencia que nadie podría ya ignorar. El evento marcó un giro en la vida de Esperanza, pero también sacó a la luz nuevos desafíos. El reconocimiento público significaba exposición, críticas y la responsabilidad de seguir demostrando su valía en un ambiente que aún juzgaba por las apariencias. Ella sabía que no podía bajar la guardia, incluso cuando sentía el cansancio apretar. La presión para mantener el rendimiento, conciliar estudios y trabajo, y lidiar con las expectativas externas pesaba, pero Esperanza encontraba fuerza en la conexión con su abuela y en los recuerdos de las mujeres de la familia que siempre lucharon contra lo invisible. Cada día era una batalla contra el miedo de no ser suficiente, pero también una reafirmación del coraje que la mantenía en pie, y a pesar de todo, ella seguía nadando, porque esa era su manera de existir y resistir. En los días que siguieron a la ceremonia, Esperanza comenzó a recibir invitaciones para hablar en otros eventos y participar en proyectos que promovían la inclusión y el deporte como herramienta de transformación social. Aunque tímida, aceptó estas oportunidades, entendiendo que su historia podía inspirar y abrir caminos para otras personas invisibles como ella. La joven mexicana sentía que su voz finalmente encontraba espacio y que el agua que la acompañaba desde la infancia se convertía no solo en su refugio, sino también en un medio de comunicación con el mundo. Cada participación pública era un paso para consolidar su presencia y fortalecer su propósito, aunque el camino continuara lleno de obstáculos. Ella sabía que la superación era un proceso continuo,
y estaba lista para enfrentar lo que viniera. Con la aproximación del final de aquel mes significativo, Esperanza sintió una mezcla de emociones: orgullo por los logros, nostalgia de las madrugadas silenciosas en el Sarina y una inquietud ante el futuro incierto. Ella sabía que aquel periodo transformador había sido solo el comienzo de un largo viaje. El agua, que siempre fue su compañera silenciosa, ahora representaba la fuerza vital que la impulsaba a seguir adelante, incluso ante las dificultades. Las historias de la familia, los recuerdos de la abuela y el apoyo de los amigos creaban una red invisible que la sostenía. En ese momento, Esperanza comprendió que la superación no era un destino a alcanzar, sino un camino que se recorre paso a paso, brazada a brazada, con coraje y fe. Y ella estaba lista para seguir nadando, a donde quiera que la vida la llevara. En la última semana de aquel mes, Esperanza recibió una noticia que simbolizaba todo por lo que había luchado. El equipo universitario oficializó su inscripción para la próxima temporada de nado artístico. No era un final, sino un nuevo comienzo, una oportunidad concreta de transformar su pasión en carrera. La confirmación trajo un alivio y una alegría contenida que se mezclaban con la ansiedad natural de quien se enfrenta a lo desconocido. En el pequeño apartamento con doña Socorro, las dos celebraron en silencio, conscientes de que aquel logro era fruto de un esfuerzo colectivo y de una determinación inquebrantable. El agua, que siempre había sido su refugio, ahora era también su escenario. Y más que nunca, Esperanza sabía que aquel era el camino que quería seguir, no por gloria, sino por amor y memoria. Con la oficialización de la inscripción, la rutina de Esperanza adquirió un nuevo ritmo. Ahora, los entrenamientos no eran solo para mantenerse en forma, sino para competir a alto nivel, lo que exigía aún mayor disciplina y dedicación. Ella sentía el peso de la responsabilidad, pero también la satisfacción de estar en el camino correcto. Su abuela, siempre presente, seguía siendo un pilar de apoyo emocional, recordándole sus raíces y la fuerza que llevaba consigo. En el Sarina, la joven nadadora se convirtió en un símbolo de esperanza para otros inmigrantes y personas invisibles, mostrando que era posible superar las barreras impuestas por el miedo y el prejuicio. El mes significativo, que había comenzado con dudas y desafíos, se transformó en un hito de resistencia y logro que Esperanza llevaría consigo para siempre. Durante los días siguientes, Esperanza continuó enfrentando desafíos diarios: la adaptación a las exigencias académicas, la presión por resultados en los entrenamientos y el equilibrio entre trabajo y estudio. Sin embargo, ya no estaba sola. La red de apoyo formada por amigos, colegas y entrenadores crecía cada día, fortaleciendo su determinación. En medio de las dificultades, encontraba momentos de alegría simples, como risas compartidas después de los entrenamientos, conversaciones sinceras con Alexei y el consuelo de las historias de su abuela. El agua seguía siendo su espacio sagrado, donde las dudas se disipaban y la fuerza interior se renovaba. Esperanza sabía que aquel mes significativo había sido solo el comienzo, y que, a pesar de las incertidumbres, estaba lista para continuar su camino con coraje y humildad. Con el invierno aún presente, las madrugadas heladas en el Sarina se convirtieron en un escenario familiar para Esperanza. El cuerpo sentía el desgaste, pero la mente y el espíritu permanecían firmes. La joven mexicana descubrió que la superación no residía solo en las conquistas visibles, sino también en la resistencia silenciosa de cada día. El apoyo de Alexei, que se convirtió en más que un compañero de entrenamiento, se transformó en una amistad basada en el respeto y la comprensión. Compartían no solo técnicas, sino historias y sueños, reforzando la idea de que el camino era colectivo.
El agua seguía siendo el vínculo que unía sus trayectorias distintas, recordándoles que, incluso en ambientes difíciles, era posible encontrar conexión y fuerza para seguir adelante. A medida que el mes llegaba a su fin, Esperanza comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Aquel período intenso y transformador la había moldeado de maneras que aún estaba descubriendo. Las batallas diarias, las pequeñas victorias y las derrotas silenciosas formaban parte de una historia más grande que trascendía sus propias experiencias. En una noche tranquila, mientras limpiaba el Sarina, después de otro entrenamiento, sintió una paz rara. No por haber superado todos los desafíos, sino por estar dispuesta a enfrentarlos de corazón abierto. La conexión con el agua, que guiaba sus movimientos y sus pasos, seguía viva y fuerte. Esperanza sabía que aquel viaje de un mes significativo era solo el comienzo de una vida dedicada a la superación, a la esperanza y a la transformación. Los últimos días de aquel mes marcaron el cierre de un ciclo intenso para Esperanza. La joven mexicana, que llegó a Moscú casi invisible, ahora era reconocida y respetada dentro del Sarina y más allá. Cada desafío superado, cada miedo enfrentado, había contribuido a construir una nueva versión de sí misma, más fuerte, más consciente y más conectada con su esencia. El agua, que antes era un refugio solitario, se había convertido en escenario de conquistas y de conexiones humanas profundas. Ella sabía que el camino aún sería largo y lleno de obstáculos, pero también estaba segura de que ya no estaba sola. La presencia de doña Socorro, Alexei y de los amigos formados en el equipo le daba fuerzas para seguir. Y sobre todo, Esperanza sentía que llevaba consigo el legado de las mujeres de la familia que le daban valor para seguir nadando contra todas las corrientes. En la última mañana de aquel mes, Esperanza realizó su ritual habitual antes de comenzar el turno en el Sarina. Un chapuzón rápido en la piscina casi vacía, un momento de silencio y conexión. Allí, en ese instante, sintió la suma de todas las luchas, dolores y conquistas que marcaron aquellas semanas. El agua, fría y acogedora al mismo tiempo, parecía reconocer su historia y su fuerza. Ella sabía que aquella era una despedida simbólica de una fase, pero también el comienzo de algo más grande. Con la respiración tranquila y la mirada firme, Esperanza emergió del agua no ya como la limpiadora que había llegado, sino como una mujer que había encontrado su voz y su lugar en el mundo. Aquel mes, por difícil que hubiera sido, era ahora parte imborrable de ella. En las semanas siguientes, la vida siguió su curso, con nuevos desafíos y logros, pero aquella experiencia memorable siguió presente en la memoria de Esperanza. El aprendizaje y la transformación de aquel mes se convirtieron en un pilar para el futuro, un recordatorio constante de que, incluso ante las mayores dificultades, es posible encontrar fuerza y propósito. La joven mexicana, que un día fue invisible, ahora llevaba consigo la certeza de que su voz y su presencia tenían valor. Ella sabía que el camino era largo y que no siempre sería fácil, pero estaba lista para seguir nadando, no solo por sí misma, sino por todas las mujeres que la precedieron y por las que aún vendrán. La historia de Esperanza se extendió como un susurro entre pasillos y piscinas, inspirando a atletas, empleados y visitantes del Sarina. Su coraje y determinación se convirtieron en un ejemplo vivo de superación, recordando a todos que, detrás de cada rostro invisible, existe una historia digna de ser escuchada y valorada. Incluso sin buscar fama o reconocimiento, Esperanza se convirtió en una luz silenciosa, un recordatorio constante de que la verdadera fuerza viene de adentro y que la superación es un proceso diario, hecho de pequeños pasos y grandes corazones. Hoy,
Cuando los focos se apagan y el silencio se adueña del Zarina, es común que alguien recuerde a Esperanza, la joven que nadaba como quien conversa con el agua, que transformó su silencio en fuerza y su anonimato en inspiración. La piscina sigue siendo un lugar de magia y lucha, donde historias como la suya se entrelazan con las aguas que nunca dejan de correr. Y en el fondo permanece aquella alma de río de la que doña Socorro siempre habló, un alma que no se deja aprisionar y que sigue nadando contra todas las corrientes, con coraje y dignidad. La superación de Esperanza Morales no es una historia de gloria fácil ni de conquistas rápidas. Es una narrativa hecha de sudor, silencio y resistencia, de batallas invisibles y victorias reales. Ella lleva consigo las marcas de un mes que lo cambió todo, dejando cicatrices que no duelen, pero que enseñan. Esperanza sigue su camino, con humildad y fuerza, sabiendo que la vida es como el agua, llena de movimientos, encuentros y despedidas, pero siempre avanzando. Y es en ese flujo constante donde encuentra sentido, memoria y esperanza, para ella y para todos los que, como ella, siguen nadando.